Entonces continuemos. Se me había olvidado parar la grabación y el video quedó larguísimo. Pero bueno. Entonces así se llena la tablita. Yo supongo que la cantidad de filas pues es adecuada, o si sobran pues no hay problema, ya usted analiza bien cada etapa y si le sobran filas pues Nelson, sobran y ya. tengo una pregunta. Sí, hola. Por ejemplo, cuando la velocidad, no hay velocidad ni nada, se le suman los segundos. Y cuando empieza a recorrer nuevamente, ¿se le resta o se le suma? No, Se le restan, ¿cierto? siempre el tiempo va hacia adelante. Si se detuvo Se le 15 siguen segundos, sumando. ¿cómo? Siempre el tiempo Se le aumenta. siguen sumando. Sí, el tiempo siempre aumenta. Sí, listo. Pilas que, por ejemplo, aquí en esta tercera columna que dice posición, si el tren se devuelve, entonces la posición ya no sigue en aumento, sino que se resta, ¿cierto? Se le resta lo que se haya devuelto. Listo. Y tienen que tener también en cuenta, espere, yo veo una cosa. Sí, tienen que tener en cuenta algo, y es que, mire, si él se detiene a dejar y recoger pasajeros es porque está en una estación, ¿sí o no? Solamente en las estaciones se para dejar y recoger pasajeros. Y ahí dice que se detuvo a dejar y recoger pasajeros, entonces está en una estación. Y que luego recorrió tanto tiempo y se detuvo, pero por un fallo eléctrico. Se detuvo no porque llegó a una estación, sino por un fallo eléctrico. Y luego reinició otra vez su movimiento hasta la próxima estación. Entonces, con eso tienen la información de saber qué distancia, para saber qué distancia hay entre las dos estaciones, listo. Eso es importante ahí que lo tengan presente, porque dice que finalmente el tren se devuelve, pero no dice cuánto, no dice cuántos metros se devolvieron, pero si yo sé cuánto hay de estación a estación, pues me sé cuánto se va a devolver. Y tener en cuenta ese valor de cuánto se devuelve me permite saber la posición, cómo sería, ¿cierto? Si avanzo 2000, perdón, si avanzo, digamos, hasta 5000 metros y me devuelvo 1000 metros, entonces cuando me devuelva la posición en la que voy a quedar es 4000, listo. Ese detalle pues es importante para lo de la posición, que la posición tiene en cuenta eh, el signo, ¿cierto? Está basada en el desplazamiento, creo que eso está dicho en la guía anterior. La posición son los desplazamientos acumulados. Entonces, si el desplazamiento ya no es positivo, sino que es negativo, porque se devolvió, entonces hay que restárselo y quedaría pues según de la resta. Listo, ese es un detalle pues ahí a tener en cuenta. Bueno, les pregunto una cosita aquí. 1,5 minutos. ¿Quién me podría decir cuánto tiempo es, por favor? Pues serían 90 segundos. Sí, cierto. No hay como que pensar mucho, ¿cierto? Minuto y medio. O con eso, que es que a veces la gente dice, no, es que 1,5 minutos es 1 minuto y 5 segundos. O 1 minuto y 50 segundos. Ojo con eso, que en las unidades de tiempo hay que manejarlo con cuidado en las conversiones. 1,5 es 1 minuto y medio. Y minuto y medio son 60 segundos más 30 segundos, que son 90 en total. Listo. Eso es un detalle ahí importante. Y gracias, Juanjo, que lo viste muy fácilmente. Pero entonces quiero que todos pues caigan en cuenta de eso, para que cuando lean 1,5 minutos no vayan a decir que son 1 minuto y 5 segundos. O 50, no sé, pues a veces lo confunden de esa manera. Entonces es muy bueno que quede claro de una vez cómo sería el asunto con ese 1,5. Listo. Bueno, entonces después de esto, cuando ya tenemos toda esta tabla llena, nos piden los dos gráficos, el de posición versus tiempo, o sea, dónde está el tren según el tiempo, listo, y el de velocidad versus tiempo. Entonces, si nos hablan de posición versus tiempo, ¿en qué eje grafico la posición? ¿En cuál de los dos ejes?
¿Alguno, por favor? ¿Un voluntario? Vertical, no. Sí, en el eje vertical. Listo. En el eje vertical, porque siempre la primera variable que se mencione, cuando nos digan algo versus algo, siempre la primera variable se refiere al eje vertical. Listo, en este caso posición versus tiempo. Entonces yo voy a ir mostrando en qué posición está a medida que va pasando el tiempo. Pila, no es que el tren esté subiendo y bajando, eso lo advertimos en la clase anterior, en la guía anterior también lo dice. No es que el tren esté subiendo y bajando, o que vaya subiendo y luego como se devuelve entonces baja, no. Sino que está mostrando es en qué parte está a medida que pasa el tiempo, porque el tren puede ir en un movimiento horizontal, ¿cierto? En línea recta. No va subiendo y bajando porque no tiene alas, pues no es el caso. Entonces pilas con eso porque también causa confusión. Le dan a usted un gráfico de posición versus tiempo y usted ve que la posición a veces, va cambiando en la línea vertical, entonces usted va diciendo, vea, aquí va subiendo y aquí va bajando. No, eso no tiene ninguna lógica, ¿cierto? Y en este caso es muy claro pues que no tiene lógica decir que vaya subiendo y bajando. Si hay movimientos obviamente y más adelante los vamos a estudiar donde los cuerpos suben o bajan, pero no es este el caso, listo. Entonces ya lo veremos más adelante. Y luego también entonces le piden que realicen el gráfico de velocidad versus tiempo. También pues claramente entonces ahí quedaría la velocidad en el eje vertical y quedaría el tiempo en el eje horizontal. Listo. Tienen ustedes que manejar las unidades. Que si la distancia es 1500, ¿cómo voy a hacer yo para meter un valor de 1500 o 2000 o 3000, no sé, en ese papel cuadriculado? Entonces ahí les recomiendo, fíjense en estos gráficos anteriores cómo manejaron la escala de tiempo y de distancia. Usted no tiene que graficar de uno en uno, ¿cierto? Imagínese para usted graficar de uno en uno cuando llega a 1500, entonces usted puede graficar de 100 en 100. O si es el caso de 500 en 500, pues sí es el caso. Pero tampoco puede poner una escala muy grande en la que usted no vea dónde va a poner el punto que va a dibujar. Pues porque si pongamos que las distancias varían desde 2000 hasta 6000 y usted lo hace de 3000 en 3000, pues no va a poder mostrar las cosas bien, ¿cierto? Más bien lo hace de 500 en 500 o de 200 en 200. Ya depende pues de su papel cuadriculado, el tamaño de la hoja, en fin. Listo, pero esto es muy de cada uno, de cómo manejan esa unidad de distancia y de tiempo, porque como está en segundos también va a aumentar mucho, ¿cierto? Va de 100, luego de 100 a 150, luego no sé qué, entonces puede llegar hasta los 200, hasta los 300 segundos. Entonces, ¿cómo voy a meter en una hoja de tamaño carta cuadriculada, porque debe ser cuadriculada, o de cuaderno, cómo voy a meter 100 unidades ahí, o 200 o 300? Entonces tengo que hacerlo de 10 en 10 o de 20 en 20, ¿cierto? Entonces esa parte de la escala es muy importante que la sepan manejar bien para que el gráfico quede bien. Uno siempre trata de abarcar el mayor espacio posible, es decir, utilizar toda la hoja, porque tampoco tiene sentido que usted tenga una hoja tamaño carta y el gráfico le quede de 4 cuadrículas por 4 cuadrículas. Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Está desperdiciando espacio y no va a quedar tan claro, no se va a ver bien y no vas a mostrar bien la información que se tiene que mostrar. Entonces, si usted tiene una hoja para poner el tiempo en el ancho de la hoja, entonces utilice todo el ancho, ¿cierto? Abárquelo todo el tamaño que pueda de la hoja. Lo mismo en el largo. Si usted va a poner la velocidad en el largo de la hoja, entonces abarque lo que más pueda de ese largo. Listo. Entonces pilas con eso para que no vayan a hacer un gráfico por allá bien pequeñito en una hoja bien grande, ¿cierto? Listo. Lo contrario si no es posible, ¿cierto? Hacer un gráfico bien grande en una hoja bien pequeñita, que les va a salir de la hoja. Listo. Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos bien por lo que parece. Bueno, entonces espérenme un momentico, yo miro aquí. Listo. Entonces aquí muy importante entonces hacer esos gráficos.
obviamente pues la información de la tabla y en base a ella los gráficos. ¿Listo? Bueno, y ahora entonces se me ocurrió a mí ponerme en la tarea de buscar los tiempos, pero ya no para Nairo, sino también para darle su pequeño tributo al señor Egan Bernal, ¿cierto? Los tiempos que lo llevaron a ser el campeón del Tour de Francia el año pasado, en el 2019, ¿cierto? ¿Se acuerdan que él logró esa hazaña el año pasado? Entonces, muy parecido a la información que hay para Nairo, pero esta vez para Nairo, perdón, no para Nairo, sino para Nairo, pero esta vez para Egan Bernal. ¿Listo? También vamos a suponer que el Tour fue en línea recta, siempre en el mismo sentido, y que cada etapa se dio a velocidad constante, lo que ya saben pues que no es tan preciso, pero para el caso pues nos sirve para el ejercicio que estamos haciendo de movimiento con velocidad constante. Listo, esperen un momentico, paro el video.